La Navidad sucedió por una razón, y usted va a ver lo importante de las 10 razones. Y al finalizar, les voy a dar una revelación importante acerca de la gran responsabilidad que tenemos nosotros que celebramos Navidad. Número 1, razón número 1. La Navidad sucedió porque Dios quería salvarnos. Dice entonces el versículo, y podemos poner ahí por favor el versículo. Dice Lucas 1, 46 al 56, solo resumí un versículo. Dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocije en Dios mi Salvador. Ahora, el problema es que nosotros tenemos que entrar en contexto. Para nosotros, como se habla de Salvador, ya estamos pensando en la salvación de nuestros pecados. Yo le voy a invitar que cuando usted esté en su casa haga esta anotación. Busque Lucas 1, 46 al 56. Y en ningún momento usted puede encontrar que la salvación sea la salvación del alma de una persona. Cuando ella está haciendo el Magnificat de María ahí, lo que está haciendo ella es pensando judíamente. Y como judío, entonces ella tenía una situación. La situación de los judíos era que pensaban que el Mesías, el Redentor, era una persona que venía como un militar, que venía a conquistar, que venía a poner en lugar a los romanos en ese momento. Usted puede leerlo. Y ella no está pensando en la salvación como usted y yo lo estamos pensando. Lo que ella está pensando es en la salvación de su nación. Pero yo quiero exaltar esta frase. Entonces María, que está la madre de nuestro Señor, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocije en Dios mi Salvador. En ese momento ella no sabía de la cruz. En ese momento ella no sabía de la tumba. En ese momento ella no sabía de la ascensión. Ella solo está pasando el evento, sabe que está embarazada, sabe que Dios le habló, sabe que tiene el Mesías en su vientre, pero ella no sabe que va a ser salva del infierno. Ella no sabe que va a ser salva como usted y yo lo sabemos hoy. ¿Por qué? Porque ella tenía solo la historia del Antiguo Testamento. Y cuando Dios se le revela a través del ángel y le dice que la nación va a recibir al Mesías, ella en su mente judía lo que pensó es la salvación de los romanos. Yo le invito a que usted lea. Si no me cree, lea. Y usted se da cuenta que en toda esa sección no tiene nada que ver con la salvación. Pero como nosotros ya sabemos, ¿verdad? Yo bien le pude haber dicho qué es y usted se va. Yo quiero que usted aprenda cómo se interpreta la Escritura. Y entonces aquí ella habla del Salvador y todo el resto del pasaje habla de salvación física. Pero usted sabe que cuando Jesús vino al mundo no vino a salvar físicamente a la nación, Él vino a salvar al hombre del pecado. Entonces, primera razón por qué debemos de celebrar la salvación, porque tiene que ver con la Navidad, pero tiene que ver con la salvación del hombre. ¿Cuántos aquí son salvos? Amén. Entonces es un motivo para qué? Para celebrar. Sin el nacimiento de Cristo no podía haber un hombre, y era un hombre el que pagaba por un hombre. Por los seres humanos tenía que ser un ser humano. Número 2. La Navidad sucedió porque Dios quería tomar nuestro lugar sufriendo el juicio que nosotros merecíamos tener. Y para poder solucionar el problema del pecado, Dios mandó a su Hijo. Mira lo que dice Marcos 10. Porque el Hijo del Hombre no vino para servir. No vino para ser servido, perdón, sino para servir. Y aquí dice, ¿para qué? Para dar su vida en rescate, en pago por muchos. Entonces, ¿por qué debemos de celebrar la Navidad? Porque sin el nacimiento humano de Jesús, nosotros no pudiéramos tener a alguien que pagara por nuestros pecados. Porque era el hombre que tenía que pagar. Un hombre tenía que pagar. No tenía que ser un ángel, no tenía que ser un querubín, tenía que ser ¿qué? Un hombre. Y entonces viene Jesús, que es el hombre perfecto, y da un sacrificio por nosotros. ¿Por qué debemos de celebrar entonces este asunto de la Navidad? La Navidad sucedió porque Dios quería enseñarnos a vivir con su ejemplo.
Lo que Dios quería era decirnos a nosotros, de esta manera se vive, de esta manera se agrada a Dios. Mire lo que dice el pasaje. Juan 13 dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros hagáis ¿qué? Entonces, ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué estamos celebrando este asunto de que Dios se hizo un ser humano? Se hizo un ser humano para enseñarnos a todos los demás cómo debemos de vivir. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se sirve? ¿Cómo se tratan a los demás? Ese es el asunto entonces de la Navidad de nuestras vidas. Número 4. La Navidad sucedió porque Dios quería proveer una esperanza gráfica en cuanto a qué es lo que va a suceder con usted y conmigo, de una manera que podamos tener una esperanza vista. Y estando ellos con los ojos puestos al cielo, es cuando Jesús está ascendiendo al cielo, entre tanto que Él se iba, Jesús se iba al cielo y ellos estaban viendo. He aquí, dice, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, eran 2 ángeles, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban viendo cómo es que Él empezó a decir algo espectacular. Usted está hablando con Jesús y de repente se empieza a elevar. Y ahí están ellos. Y los ángeles a la par de ellos ni se habían dado cuenta. Hasta que los ángeles les hablan. Y dicen, es que están al cielo. Están viendo al cielo. Y entonces mira, aquí viene el asunto gráfico de esto. Dice, este que está ascendiendo, dice, este mismo Jesús. No es otro Jesús. Es este mismo. El que anduvo entre ustedes. El que comió entre ustedes, el que fue crucificado, el que fue sepultado, el que ustedes ahora lo ven, este mismo Jesús, es el mismo. ¿Qué dice? Que ha sido tomado entre vosotros al cielo. Así que dice, así vendrá. ¿Dónde está la esperanza gráfica? Así como se fue Jesús, así vendrá. Ahora, para venir tuvo que haberse ido. Entonces dice, Él nació en un pesebre, creció, muere en la cruz, es sepultado, es resucitado y asciende. Ellos con la boca abierta, los ángeles le dicen, si este mismo Jesús, Él mismo va a regresar. Esa es una esperanza gráfica. Ellos pudieron ver, pudieron sentir entonces lo bonito de ver a Jesús resucitado. La Navidad sucedió porque Dios quiere mostrarnos su verdadera identidad. ¿Cómo es la identidad de Dios? ¿Cómo es Dios? Entonces Jesús dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conocéis, le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Cómo podían los hombres conocer a Dios? Dios se tenía que hacer un ser humano. Dios tenía que nacer en este mundo. ¿Para qué? Para enseñarnos el ejemplo, vimos anteriormente, para que nosotros pudiéramos tener algo visible acerca de su venida, pero también para mostrarnos su identidad. Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, hacía cosas buenas. A Jesús nunca lo acusaron por algo malo. Siempre era falso testimonio lo que daban acerca de Jesús, porque Él estaba mostrándole al hombre cómo se vive, cómo se hacen las cosas. Y nosotros ahora podemos conocer cómo es el corazón de Dios a través de Jesucristo. Número 6. La Navidad sucedió porque Dios quiere enseñarnos qué tipo de ser humano le complace a Dios. ¿Cómo puedo yo, siendo ser humano, complacer entonces al Padre? Bautismo de Jesús. Jesús es bautizado y cuando sale del agua y descendió, dice el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, dice como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo ¿qué? Complacencia. Me complazco cuando te veo. Ahora, ¿Dios se complace cuando lo vea usted? ¿O no han entendido la doctrina? Sí. Dígame usted un término teológico que me diga que Dios se complace. Que el Señor nos ha santificado. ¿Sí? ¿Algo más? Aquí lo hemos aprendido. Justificado. Cuando le obedecemos.
¿Quién nada más? Por la sangre de Cristo. Nos ve a través de Cristo. Ajá. Sí, todo lo que están diciendo es cierto, pero acuérdense lo que dice acá. Y tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Es complacerme, es quedar satisfecho. Ahora, la palabra propiciación, ¿qué significa? Satisfacción. ¿Cuántos aquí han recibido la propiciación de Dios? Amén. Entonces, ¿cómo los ve Dios a ustedes? Con complacencia. Complacencia. Pero para eso tenía que hacerse Dios un ser humano y tenía que morir en una cruz para que entonces Él pudiera vernos a nosotros y quedar complacido. Cuando usted lee Isaías 53, hablando de Jesús, dice, y verá el fruto de su aflicción, que es usted y soy yo. Verá el fruto de su aflicción y quedará Satisfecho. Entonces, cuando Dios nos ve a nosotros somos los que tenemos ideas equivocadas, porque nosotros no somos capaces de vernos como la doctrina nos ve. Dios lo ve a usted y lo ve contento. ¿Por qué? Porque su Hijo nos dio el ejemplo a través de nacer en un pesebre. Número 7, la Navidad sucedió porque Dios quiere darnos un anticipo del futuro. Miren eso. Pablo dice, este es el orden normal del cuerpo. Y dice Pablo en 1 Corintios 15, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, el cuerpo, el suyo. Luego, lo espiritual. Entonces dice Dios, para convertirnos a nosotros en personas espirituales, ¿qué se tuvo que hacer Dios? Que era un ser espiritual. Se hizo carne. ¿Qué celebramos nosotros? Esto celebramos, el orden. ¿Ve? Dios no podía venir a morir como espíritu. Dios tenía que morir con un cuerpo. Dios tenía que dar sangre. Y entonces, ¿qué tenía que tener? Un cuerpo. Y para tener un cuerpo tenía que nacer del vientre entonces de una mujer. Número 7, la Navidad sucedió porque Dios quiere proveer el liderazgo necesario para la humanidad. De nada nos sirve a nosotros el sacrificio de Cristo si no hay personas que Dios levanta para instruirnos, para guiarnos, para aconsejarnos en las cosas de Dios. Dice entonces 1 Pedro, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, que es Jesús, ese mismo Jesús volverá. Y cuando Él aparezca, dice que es el príncipe de los pastores, vosotros, los que tienen a cargo una responsabilidad en la congregación, dice, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Él no podía entonces venir y premiar si no se hacía antes un ser humano. ¿Qué celebramos nosotros? ¿Por qué celebramos? ¿Cuál es la razón de que nosotros damos la gracia a Dios? Porque cuando Él estaba acá pequeño, ya estaba pensando en aquellas personas más adelante, siglos después, que nos iban a ayudar a nosotros en nuestro caminar espiritual. Número 9. La Navidad sucedió porque Dios quiere proveer un intercesor. Primero, que nos conoce, y segundo, que nos entiende. Ahora, presten atención a lo que le voy a decir. De las tres personas de la Trinidad, el que menos nos entiende es el Padre. El Espíritu mora en usted. El Espíritu sabe la lucha que hay dentro de usted. El Espíritu nos ayuda a nosotros en nuestras debilidades. El Espíritu está acá para darnos una nueva fortaleza. Y este es el Espíritu de Cristo. Miren, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Qué somos? Débiles. Por eso nos acercamos a un Dios fuerte. No porque nosotros somos fuertes, sino porque nosotros reconocemos que somos débiles y reconocemos que somos pecadores y reconocemos que fallamos. Nos acercamos a un Dios fuerte. Entonces, Él tiene, Dios, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Tener un intermediario, un intercesor. Y entonces dice que ese es el sumo sacerdote de Jesucristo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo
fue tentado en todo. Las tentaciones que usted tiene, las tuvo Jesús, solo que Él no cayó. Las tentaciones que nosotros pasamos, Jesús las tiene. Y cuando usted llega a la presencia de Dios y lo hace a través del sumo sacerdote, Él no entiende a usted. Porque Él sabe que es andar en este mundo. Él sabe que es sentir la opresión satánica. Él sabe lo que es que le ofrezcan las cosas del mundo. Él lo sabe. Usted no le va a dar a todo como le deba a Dios. Porque para eso se hizo un ser humano. Para entendernos y para suplir nuestras necesidades. Y entonces dice acá, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Cómo era Jesús? Semejante a nosotros. Si usted pescaba a Jesús, Jesús gritaba. Si se pasaba de las 2, 3 de la tarde, a Jesús le hacía arder las tripas. Tenía hambre. Si caminaba mucho se cansaba y le daba sed. En la noche dormía. Semejante a nosotros, dice. Solo que Él nunca cedió a la tentación. Entonces Él puede compadecerse de nosotros, dice. Y Él es sin pecado. Entonces, ¿por qué está la Navidad? Para que nosotros entonces podamos tener un intercesor, alguien que nos entiende en nuestras debilidades. Y número 10, la Navidad sucede porque Dios se une a nosotros. Dios se une al ser humano. Miren lo que dice Isaías 7. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dice que no estamos leyendo Mateo, estamos leyendo Isaías, que se escribe 800 años antes del nacimiento de Cristo. Y dice, he aquí que la Virgen concebirá. Ahora, ¿cómo es posible esto? Si va a concebir, ya no es virgen. Pero para Dios las cosas son ¿qué? Posibles. Y nos está diciendo que el nacimiento de Jesús iba a ser un nacimiento virginal. Y entonces dice aquí, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y amará su nombre. ¿Qué quiere decir Emanuel? Dios con nosotros. ¿Qué quiere decir Emanuel? Dios con nosotros. Repítalo por favor, que quiero que le quede claro. ¿Qué quiere decir Emanuel? Dios con Ahora, nosotros. ¿para qué existe la Navidad entonces? Para que Dios pudiera entrar en su corazón. Para que Dios pudiera ser parte de usted. ¿Cuántos tienen a Jesús en su corazón? ¿Cuántos tienen al Espíritu de Dios en su corazón? ¿Cuántos tienen a Dios por Padre? Todo esto no hubiera sucedido si Dios no se hace un ser humano a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso decimos acá, Él quiere unirse a nosotros. Él quiere unirse a usted. ¿Cuál es el problema? El problema del ser humano que corre en dirección contraria. Y usted dice, ¿dónde está Dios en todo esto? Bueno, lo hemos dejado 20 kilómetros atrás, ¿verdad? Cuando empezamos a correr de Él. Él quiere estar con cada persona del mundo y quiere ser uno con Él a través de la sangre de nuestro Señor Jesús. Ahora, quiero terminar este mensaje dándoles un pasaje conocido. Gálatas capítulo 4, versículo 4. ¿Qué dice Gálatas 4, 4? Antes de que yo lo ponga aquí en la pantalla porque se lo voy a explicar. ¿Qué dice? ¿Cuál es el número de Domino's Pizza? Ay, no saben qué dice Gálatas. Entonces, enseña que llaman más a la pizza. Este versículo es revelador. ¿Qué habla acerca de eso? ¿Qué dice Gálatas 4:4? Hermano, mira. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuando llegó qué? El cumplimiento. ¿Y el cumplimiento de qué? Del tiempo. Dios, dice, envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. ¿Cuándo envió a su Hijo? ¿Cuándo se cumplió qué? El tiempo. Ahora le voy a explicar a usted esa frase. Y le voy a poner a usted en sus espaldas una responsabilidad. Porque al que mucho se le da, mucho se le demandará. Así que, pobre María, que cuando dice el Magnificat, ¿verdad? Y dice, mi alma se regocija en Dios mi Salvador. Ella no sabía, ni siquiera intuía lo que estaba pasando. Pero usted sí.
Ahora, le voy a explicar a usted entonces, y vamos a leer desde el versículo 1. Dice, piensen en lo siguiente, dice Pablo. Analicen lo que les voy a enseñar, dice Pablo. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos, ¿cómo son los hijos? Pequeños. Esos niños, la palabra tecnoma quiere que es niño pequeño, niño que está todavía en la escuela. Dice, este niño no está en mejor situación que quién, que los esclavos. ¿Hasta qué? Entonces, mire, yo les voy a explicar una cosa y sepa. Les voy a poner un ejemplo. Se muere el padre es millonario, pero también dentro de la casa hay servidumbre. La señora que hace la comida tiene su hijito y es de la misma edad de él. Y entonces, ¿qué van a hacer por naturaleza cuando los dos estén solos? ¿Por qué? Si él es el hijo del esclavo y él es el hijo del dueño. Porque cuando uno es chiquito, no le interesan esas cosas. Lo que uno quiere es jugar. Y entonces dice, tanto el hijo del esclavo como el hijo del dueño no saben ni que uno es esclavo ni que el otro es el dueño de todo. Entonces sigue diciendo, hasta que se llega a la mayoría de edad. Entonces, cuando se llega a la mayoría de edad, entonces le decían a él, bueno, ahora ya cumpliste esos 18 años, tu papá murió hace 10 años, ¿verdad? Y ahora te damos toda tu herencia. Antes no podíamos. Desde el momento que él cumple sus 18 años, ese día que le dan toda la herencia, ¿cuál es la diferencia entre él y su amiguito que es su mamá la que hace la comida? Hay una gran diferencia. De eso está hablando Pablo. Y entonces dice la cosa, hasta que se esa edad, porque aunque son, dice, los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre hasta que llega a tener la mayoría de edad. Mientras tiene la mayoría de edad, ¿qué dice? Tiene que obedecer a sus tutores. Ahora, ¿quién le paga el tutor? Él, porque él es el dueño de todo. Solo que él no sabe que le están pagando al tutor. Entonces, pero le tiene que hacer ¿qué? Pues se tiene que hacer caso. Tiene que obedecer, dice, a sus tutores. Hasta que se cumpla la edad establecida por el padre, la mayoría de edad. Ahí ya él le da órdenes al tutor. Él ya recibió todo y ahora es dueño de todo. Eso mismo sucede con nosotros. Y aquí viene la aplicación. Eso mismo sucede con nosotros antes de que nosotros viniéramos a Cristo. Antes de que nosotros viniéramos a Cristo, dice Pablo, teníamos que obedecer. Teníamos que estar sujetos a la ley. El que no cumple la ley no agrada a Dios. Y ese es el concepto que usted tiene cuando le dije cómo lo ve Dios a usted. ¿Va? No me porto bien. Y si todavía tiene usted mentalidad de esclavo. Entonces dice, hasta. Eso sucedió antes de Cristo. Después de Cristo ya no es así. Y entonces dice acá, éramos, antes de conocer a Cristo, éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Mire, ni siquiera éramos esclavos del pecado, ya se cuenta. Cuando dice, Dios tiene un tiempo y en ese tiempo mandó a Jesús, y entonces todos nosotros estamos pensando en nuestra mente, ¿verdad? Sí, por nuestro pecado. No hay pecado acá. Habla de obediencia a la ley, de obediencia a la palabra, de la obediencia a la ley escrita en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuántas leyes tenía que cumplir un judío? 613 leyes. Y Santiago dice que con una ley ya quebrantó toda la ley. Ahora, usted era un buen creyente. Usted quería decir, no, yo hoy, por lo menos hoy quiero agradar a Dios. Y hacía la lucha por cumplir. Y en la última, de nada le sirvió.
Esa era la lucha de la esclavitud, de la ley. Entonces dice Pablo, éramos, dice entonces, como niños éramos esclavos de los principios espirituales básicos, las cosas elementales. Sin embargo, llegamos al versículo 4. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, ¿dónde hay otro tiempo establecido en el contexto? La mayoría de edad. La mayoría de edad. El ejemplo es que aquel era niño y jugaba con el esclavo igual hasta que le dan todo. Y entonces ahora él tiene mentalidad de dueño. ¿Ven? Porque él es el dueño de todo. Entonces dice, nosotros éramos igual. Nosotros teníamos antes de Cristo que cumplir la ley para agradar a Dios. Entonces sigue diciendo Pablo, cuando se cumplió este tiempo, el tiempo establecido, Dios ¿qué dice? Envió. Y eso es lo que celebramos hoy. ¿Cómo Dios envió a quién? A su Hijo. Dios lo envió en un pesebre. ¿Y cómo fue la señal que le dieron a los pastores? Envuelto en pañales. Ni siquiera tenía ropa de bebé. Envuelto en pañales. Ese era el qué? El tiempo. Yo le pregunto a usted, ¿el tiempo de qué? Tomar su herencia. Casi, vamos. ¿El tiempo de qué? Porque dice acá, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios ya tenía un momento establecido y se cumple, Dios envió a su Hijo. Estamos celebrando esto, pero no tenemos ni idea de qué significa esto. ¿Ven? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, que no tenía que ver nada con un hombre, nacido sujeto a la ley. Ahora, ¿cómo nació Jesús? Como este pobre, obedeciendo hasta la última letra de la ley. Por eso Jesús dice, yo no vengo a quitar la ley, yo vengo a cumplir la ley. Y cuando Jesús cumple la ley, yo he cumplido la ley en él. Porque acuérdense que esta es la doctrina de la imputación. Cuando yo voy a Jesucristo, le doy todos mis pecados y se convierten en los pecados de él. Pero Él me da a mí toda su santidad. Él me da a mí todos sus beneficios. Y me imputa a mí su santidad. Me da a mí sus beneficios. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora, estamos hablando que estar bajo la ley es ¿qué? Esclavo. ¿Qué más? Niño. Bueno, aquí viene. Yo estaba orando por esto. Aquí viene el asunto. Todas las personas en el Antiguo Testamento, por más que se esforzaron, nunca pudieron crecer ante Dios, porque la ley era pesada, la ley era fuerte, la ley era exigente, la ley hacía que yo pudiera perder mi mejor esfuerzo con una cosa sencilla. Cuando Jesús viene en el cumplimiento del tiempo, el cumplimiento del tiempo es el tiempo para que la raza humana, usted y yo, dejemos de ser ¿qué? Y nos convirtamos en ¿qué? ¿Dejemos de ser qué? ¿Dejemos de ser qué? Niños. Y nos convirtamos en ¿qué? Mayores. En adultos. Ahora, esta situación es la que usted debe entender. Usted debe de vivir como un adulto en Cristo. Ahora, usted debe de usar su razón, ¿ve? Ahora usted debe usar su conocimiento para poder vivir la vida de Cristo. ¿Qué es usted entonces? Desde Cristo para acá, el asunto cambió. ¿Cómo ve Dios a la raza humana? ¿Como personas qué? Adultas. Y aquí viene entonces la situación. ¿Qué espera usted de un adulto? A diferencia de un niño.
responsabilidad. El niño es irresponsable porque no es su tarea ser responsable, su tarea es ser niño. Pero cuando usted se convierte en adulto, lo que lo marca a usted como un buen adulto, ¿qué es? La responsabilidad. Entonces, cuando usted se convierte en Cristo, Dios ya no lo ve a usted de la misma manera, lo ve como responsable. ¿Ve? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, y Dios lo envió para que comprara, dice, la libertad de los que éramos esclavos de la ley. Libres en Cristo. ¿Somos qué? Libres en Cristo. Amén. ¿Qué somos? Libres en Cristo. A mí me da risa algunas cosas. A veces las personas me preguntan a mí, ¿y qué es lo que usted hace? Soy pastor. ¿Sabe qué es lo primero que hacen las personas cuando digo que soy pastor? Me miran en el pelo. Porque la idea, ¿cuál es? La idea, ¿cuál es? Es esclavizar a la gente. Y muchos de ustedes viven esclavos. Esclavos de prejuicios, esclavos de falta de conocimiento. Pero cuando usted es libre en Cristo, a usted no le afectan las cosas. ¿Por qué? Porque usted dejó de ser niño, ahora entiende que no es asunto de obedecer, es asunto de fe, y la fe lo lleva ¿a dónde? A la obediencia, a una obediencia de fe. Pero cuando estamos niños, ¿cómo es la obediencia? Pero cuando ya somos nosotros adultos, ¿quién nos va a pegar a nosotros? Lo más que nuestros papás nos pueden hacer es regañarnos, hacernos caros. Ya no nos pueden regañar. ¿Ve la libertad? ¿Ve la libertad? Si nosotros pudiéramos entender que antes de conocer a Cristo éramos ¿qué? Esclavos de la ley. Y aquí incluso están diciendo que éramos esclavos no del pecado. Estamos hablando de la ley, que es buena. Estamos hablando de la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Estamos hablando de principios morales. Eso es bueno. Pero nos tenían ¿qué? Esclavizados. Pero gloria a Dios, vino Jesús. Una Navidad. Y la gente no sabe que uno es esclavo. Y la gente sí es esclava del pecado. Pero nosotros, ¿cuántos complejos tenemos? ¿Cuántos de nosotros realmente no somos libres? Porque siempre nos interesa lo que dicen los demás. Todos aquí, si ustedes se dan cuenta, todos se disculparon. Usted no ve, mire, yo soy un hombre, ¿verdad? Pero como hombre a veces cometo errores y perdone. No, usted es libre. Y si comete errores, ¿qué? Usted es un adulto en Cristo. ¿Me entiende? Pero como usted tiene esos complejos todavía de esclavo, ¿qué es lo que sucede? Usted entonces está pensando en quedar bien con alguien. ¿Con quién tiene que quedar bien usted? Señor. ¿Con quién tiene que quedar bien usted? Con Dios. ¿Con quién tiene que vivir en paz usted? Señor. Cuando usted aprende que es libre, entonces la Navidad tiene ¿qué? Tiene sentido. No solamente soy libre del pecado, soy libre de ataduras religiosas. Soy libre de ataduras religiosas que la gente, por desconocer la palabra, entonces se la coloca a usted como un cepo, ¿va? Y usted entonces ya no puede seguir creciendo en su vida cristiana. ¿Por qué? Porque está atrapado por los pensamientos o malas interpretaciones de los demás. Dios lo envió para comprar, dice, la libertad de los que éramos esclavos de la ley. En cuanto a la ley, ¿qué dice Pablo en Filipenses? Es riguroso. En cuanto a la ley, cumplidor. Ahora, cuando Pablo recibe la revelación en Gálatas, ¿qué ve él entonces que era antes la ley? Era una atadura, no era libertad. Y entonces sigue diciendo acá, a fin, esto es bonito, este es el propósito, a fin de podernos, ¿qué dice? Adoptar como sus propios hijos. Entonces, usted no podía ser hijo de Dios a menos que ¿qué? Que nos adoptaran. A menos que Dios enviara. Dice, Dios envió a su Hijo. A menos que Dios enviara y muriera
y resucitara y ascendiera, Dios no lo podía ¿qué? Adoptar a usted. Pero en un día tan especial como hoy, como la Navidad, es un día de adopción. ¿Qué hizo Dios? Adoptar. Me adoptó. Yo no soy hijo de vecina, soy hijo de Dios. Amén, hermanos. Amén. Están más atados, ¿saben bien? Ustedes están como, bueno, yo quisiera que ustedes estuvieran como aquella ancianita que estaba en el culto. Y cada cosa que el pastor decía, ella gritaba, ¡amén, aleluya! Todos, como acá, ¿no? Y el pastor gritaba y hablaba una enseñanza, ¡amén! ¿Cuándo le tuvieron que decir al presidente diácono? Mire, ¿va a hablar con esa señora? Porque ya es mucho el relajo, ¿qué decir? Entonces empezó el diácono a ver de qué manera le decía a la hermanita que no gritara en el culto. Y entonces se dio cuenta que ella era una persona pobre. Entonces dijo, le voy a regalar unos ponchos, ¿verdad? Y llegó con sus ponchos, la hermanita, y que no sé qué, y le metió ahí casaca, como se llama guatemalteco. Se la casaqueó. Y le dijo, si usted no vuelve a gritar en el culto, yo le regalo estos ponchos. Dijo la hermana, sí, si usted ya no grita, yo se lo regalo. Viene la hermanita al culto. Y ahí estaba sentadita la hermanita, ¿verdad? Y el pastor diciendo verdades espirituales. Y él quería decir, pero hay mis ponchos. Decía, no, mis ponchos. En una de esas no pudo más. Y dice, con ponchos y sin ponchos, gloria a Dios. ¿Tienen ponchos, hermano? ¿Somos qué? ¿Somos qué? ¿Somos qué, hermanos? Libres. Somos libres. Después dice, para sacarnos de la esclavitud a fin de podernos adoptar. Y debido a que somos hijos de Dios, debido a que ahora fuimos comprados, fuimos adoptados, ¿ahora qué? ¿Ahora qué dice? Somos sus hijos. Ahora, debido a que somos hijos de Dios, Dios ahora aquí envió a su hijo, ya hizo su trabajo. Ahora ya usted es hijo, ahora le toca a quién. El Espíritu Santo. Dios envió al Espíritu de su Hijo, que es el Espíritu Santo, a nuestros corazones, los cuales nos impulsan. ¿Cuántos tienen a Jesús en su corazón? Amén. Dice, nos impulsa a decir ¿qué? Abba, Padre. Abba, Padre. Padre mío. Levántese, hermano. Levántese. Sea libre. Sea libre. Es hijo usted. Ya no está bajo la ley. Ya no está bajo la ley. Cristo cumplió por usted la ley. De eso se trata aquí. Sea libre. Disfrute a Cristo. No lo haga por religión ni por tradición. Hágalo porque es libre. Libre de abrazar. Libre de decirle que lo ama. Amén. Libre de expresarle su corazón. No sea libre. Cristo vino para libertarnos del yugo de la ley. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias. Gracias porque ahora entendemos por qué la Navidad y por qué debemos de celebrarla. Celebramos porque un día como hoy, no exactamente hoy, pero un día como hoy, tú enviaste a tu Hijo. Y esa palabra enviar nos recuerda de la Navidad. Dios se hace un ser humano en un pesebre. Pero no te quedaste ahí. Te hiciste grande. Tomaste un ministerio. Fuiste a la cruz por ser el rey de los judíos. Fuiste a la tumba. Estuviste 3 días en los infiernos, dice la Escritura. Pero al tercer día resucitaste con poder y gloria. Por eso, Señor, ¿cómo no celebrar Navidad? ¿Cómo no celebrar que somos libres? Antes no podíamos ser hijos, ahora somos hijos. Y tenemos tanta confianza contigo que te podemos llamar papito. Te podemos abrazar.
con la confianza, no por nuestros pecados, porque nuestros pecados ya fueron borrados en la cruz. Nos podemos acercar confiadamente. Que esa Navidad sea especial para nosotros, que podamos entender todo lo que implicó para nosotros que tú hubieras nacido en un pesebre. Y un pesebre está hecho de madera. Así iniciaste tu vida y terminaste en una cruz hecho de madera. Gracias.